Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Carmen Villanueva estaba sentada allí mismo, en esa mañana de sábado en la que creía que todo fluiría con la calma habitual, hasta que recibió esa llamada telefónica apresurada que cambiaría el rumbo de su vida. Su vecina de al lado había encontrado una criatura que apenas respiraba, más pequeña que una baraja de cartas. Este minúsculo cachorro, de pelaje blanco como la nieve, tenía unas garras enormes y desproporcionadas para su pequeño cuerpo. Sin embargo, los débiles gemidos que brotaban de su garganta no se parecían a los de ningún gatito que Carmen hubiera oído jamás, era como el lamento de otro mundo. Para mantener con vida a este ser frágil, se desplazó rápida y velozmente hacia el centro de vida silvestre con el corazón en un puño. Al llegar allí, un profundo silencio cayó sobre los pasillos ante el asombro de los expertos. Este cachorro recién nacido no se parecía a nada que hubieran visto, portaba un misterio totalmente distinto. Y luego, cuando este pequeño guerrero se aferró a la vida y recuperó algo de fuerza, ocurrió algo que puso los pelos de punta. Una madre lince comenzó a acudir repetidamente a aquel rincón solitario donde se encontró al cachorro por primera vez, como si buscara su alma perdida, escudriñando los alrededores con tristeza y cautela en cada paso. La mañana del 18 de enero, un silencio gélido cayó sobre los valles de los picos de Europa, en el corazón de Cantabria, como si el tiempo se hubiera detenido. Era uno de esos sábados de invierno congelantes que parecían haber sido esculpidos meticulosamente por manos misteriosas durante la noche. La luz se filtraba entre los bosques de robles tornándose de un color débil y plateado, dejando sombras alargadas y estremecedoras sobre los prados cubiertos de escarcha. El aire armonizaba el olor a leña quemada con el aroma penetrante de la tierra húmeda que quedaba bajo la nieve fresca. Era el momento más implacable y profundo del invierno, y todo el valle sentía ese dolor hasta en los huesos. Mientras los cuervos planeaban como fantasmas siniestros sobre los tejados del pueblo, el arroyo frío, que se filtraba entre las piedras redondas, chocaba contra sus orillas heladas murmurando con una voz más cansada y débil que de costumbre. Los carámbanos que colgaban de los aleros de las casas de piedra se extendían hacia abajo como afilados dientes de cristal. En Valdecueva, ese pequeño pueblo de montaña donde respiraban 3.500 almas, la gente se extendía en la mañana de invierno con esa paz pausada de quienes no tienen intención de apresurarse, como si hubieran detenido el tiempo. Carmen Villanueva, mientras sorbía su segunda taza de café con leche en la mesa de la cocina, se había perdido en las primeras páginas de la novela que acababa de sacar de la biblioteca. En ese preciso momento, se sobresaltó por la vibración de su teléfono sobre la mesa. Tenía 64 años, era una maestra recién jubilada tras 32 largos años en la escuela primaria de Valdecueva. Quería pasar este sábado sin moverse, disfrutando de un silencio merecido después de la fatiga de tantos años. Su marido Emilio, en la cabaña de fuera, se empecinaba con esa vieja motosierra que se había estropeado en otoño pero que no se atrevía a soltar. Su hija Lucía, que vivía en Santander a 2 horas de distancia, había prometido que vendría mañana con los nietos. Para Carmen, todo en el mundo estaba exactamente como debía estar, en paz. Sin embargo, el mensaje de su vecina Asunción Rojo cortó esa serenidad como un cuchillo. Carmen, llámame de inmediato. Urgente. Asunción no era una mujer que fuera a dar gritos en vano o a alborotar a la gente sin motivo. Tenía 71 años, como cartera jubilada, había pasado toda una vida entregando el correo en esas casas de montaña durante 50 años, bajo todo tipo de tormentas, nieve y frío. Había visto lo que había que ver y había afrontado lo vivido con ecuanimidad. Carmen, con manos temblorosas, dejó la taza de café en la mesa y agarró inmediatamente su teléfono. He encontrado algo detrás del contenedor de basura, cerca de la gasolinera, dijo Asunción. Su voz, al contrario de lo habitual, estaba tensa y agitada. Había ido a tirar los reciclajes cuando me sobresaltó un llanto. Continuó con voz temblorosa, Carmen, es un cachorro.
Recién nacido, tiene hasta los ojos cerrados. Pero hay algo extraño, algo no va bien. Su pelaje es de un blanco puro, blanco de verdad. Y esas garras son tan grandes para su cuerpo. Apenas se mueve. Lo envolví en mi bufanda pero no sé qué hacer. Creo que se me está muriendo en las manos, Carmen. Carmen ya se había levantado de un salto y buscaba sus botas. Tráelo aquí ahora mismo, dijo con una determinación de acero en la voz. No pierdas tiempo, ya mismo. 7 minutos después, el viejo Seat verde de Asunción entró ruidosamente por el camino de grava. Las dos mujeres contenían el aliento junto a la encimera de la cocina mientras contemplaban al ser más vulnerable del mundo, que descansaba entre las palmas de las manos de Carmen. La pequeña vida cabía en una sola palma y casi no pesaba nada, temblaba como una bola de pelo blanca, poco más que una baraja de cartas. Sus ojos estaban aún sellados al mundo, esa minúscula boquita rosada se abría y cerraba con gritos silenciosos y desesperados, como un polluelo caído de su nido. Su pelaje era fuera de lo común, más que el pelo suave de un gato doméstico, era más duro, más grueso y aterciopelado. En las profundidades del blanco se distinguían manchas imperceptibles, como filigranas en un papel fino. Esas garras, que resultaban enormes en comparación con su cuerpo, eran cada una más anchas que una moneda de 2 euros y tenían en sus puntas unas almohadillas de un rosa pálido, increíblemente delicadas. Virgen María, murmuró Carmen con voz trémula. Tocó suavemente el costado del cachorro con la punta del dedo, su corazón latía con una rapidez y ligereza increíbles, como un diminuto reloj escondido dentro de un ovillo de lana. Pero algo iba mal, el animal estaba helado. Eso fue lo primero que notó Carmen y lo que la aterrorizó. Para un ser vivo que lucha por su vida, esa frialdad era el aliento de la muerte. En ese momento, Emilio entró desde la cabaña limpiándose la grasa de las manos con un trapo viejo. Con esa sabia aceptación que dan los años, sabiendo que su esposa no podía ser detenida una vez que se proponía algo, se quedó en silencio detrás de las dos mujeres. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó bajando la voz. Un cachorro recién nacido, dijo Carmen, sin apartar los ojos de esa pequeña vida. Lo han encontrado en la basura. Necesita calor y comida ahora mismo. Si no, lo perderemos. Los momentos que siguieron fueron la imagen de ese esfuerzo instintivo y unido en el que la gente de los pueblos de montaña se embarca sin decir una sola palabra, como si compartieran la tarea por un vínculo invisible. Emilio se dirigió al armario del pasillo y regresó con la manta eléctrica ajustada a la temperatura más baja, improvisó allí mismo un nido de vida, una minúscula incubadora, sobre la toalla doblada que extendió en la mesa de la cocina. Asunción, por su parte, salió disparada hacia el pueblo sin perder tiempo. 20 minutos después, apareció en la puerta jadeando con un pequeño biberón y un bote de leche para bebés que había logrado conseguir en la única tienda abierta a esa hora. Carmen, que había criado a 3 hijos y había devuelto a la vida a innumerables corderos y cabritos con biberón a lo largo de su vida en este valle, llevó la leche exactamente a la temperatura corporal y probó el calor en su muñeca con la costumbre de los años. Sin embargo, el pequeño cachorro rechazó la comida. Apartaba la cabeza con insistencia de esa tetina de goma, su minúsculo cuerpo se ponía rígido de pesadumbre y agotamiento. Su boca se agitaba desesperadamente trazando círculos inútiles en el vacío. Carmen probó todos los métodos, diferentes ángulos, diferentes formas de sujetarlo, toques suaves. Presionó al animal contra su pecho. Todo el mundo parecía caber en ese estrecho círculo de luz emitido por la lámpara junto a un sillón, todo lo demás afuera podía esperar a la mañana. Le susurró al oído esas viejas y afectuosas melodías que cantaba al dormir a sus propios hijos. Pero nada funcionó. La pequeña vida se negaba a aferrarse a la existencia y a comer. Pruébalo con un cuentagotas, sugirió Asunción, aferrándose al último reducto de esperanza.
Revolvieron los cajones de la cocina de Carmen hasta que encontraron uno de esos viejos cuentagotas utilizados para dar antitérmicos a los niños. Lo llenaron de leche tibia y dejaron caer una sola gota, como una perla, en la comisura de la boca seca del cachorro. Y en ese momento, ocurrió algo milagroso. Una lengua minúscula, rosada e increíblemente pequeña se asomó, lamió lentamente esa única gota. Luego otra gota. Y otra más. Durante 45 minutos completos, avanzaron gota a gota con esa paciencia infinita propia de las mujeres que ya han aprendido que algunas cosas en la vida nunca se pueden apresurar. Finalmente, lograron que entrara en ese minúsculo cuerpo casi lo equivalente a una cucharadita de leche. Quizás era muy poco, pero era un paso gigante para aferrarse a la vida. Poco después, el cachorro se quedó dormido sobre la manta eléctrica, encogido como una coma blanca y tensa, había escondido suavemente sus enormes garras bajo la barbilla. Carmen se sentó a su lado y se puso a observar su respiración. Cada aliento que tomaba era un esfuerzo inmenso, evidente incluso desde fuera, cada aliento que soltaba era una profunda entrega. En ese momento, volvió a despertar en el interior de Carmen ese sentimiento familiar acumulado durante años. Era el mismo dolor que sentía cada mañana de septiembre al entrar por la puerta de una nueva clase formada por niños de 9 años. Todos ellos cargaban pesos invisibles y pesados sobre sus hombros al entrar por esa puerta. Cada uno necesitaba algo a lo que ni siquiera podían poner nombre. Ese sentimiento era el dolor agridulce pero noble de reconocer la fragilidad a primera vista y elegir, a pesar de todo, mantenerse firme al lado de esa debilidad. Durante toda la tarde, no se apartaron del cachorro como si hicieran una guardia sagrada. Cada 90 minutos, Carmen o Asunción volvían a calentar la leche y regresaban a ese rito de alimentación gota a gota que requería tanta paciencia. Emilio no se había quedado de brazos cruzados y había apañado un hogar cálido a partir de una caja de cartón en la que colocó la manta eléctrica envuelta en una toalla. Incluso había enganchado un viejo termómetro al borde de la caja para poder ver la temperatura al instante. Cuando cayó la oscuridad de la noche, el pequeño cachorro solo había podido ingerir un total de 2 cucharaditas de alimento, pero su cuerpo ya no se sentía tan helado al tacto. Se percibía un calor débil perteneciente a la vida. Hacia la medianoche, el silencio dejó paso a sonidos extraños. Llanto finos, agudos y bruscos empezaron a llenar la habitación. Estos no se parecían en nada a los maullidos conocidos de un gato doméstico. Eran más puntiagudos, más urgentes, tenían ese timbre salvaje e inquietante que, por un lado, destrozaba el corazón de Carmen y, por otro, le erizaba los vellos de la nuca. A la 1 de la mañana, Emilio, apareciendo en el umbral de la puerta con sus gafas de lectura caídas hasta la punta de la nariz, dijo, «Este sonido que escucho no puede pertenecer a ningún gato», con la voz entrecortada por la sospecha. «No», susurró Carmen, sin apartar la mirada de ese misterioso ser en la caja. «No se parece». Se quedó despierta toda la noche. Se sentó así en la cocina, justo al lado de esa caja de cartón sobre la mesa, dentro de ese círculo de luz amarilla y cálida que la lámpara de lectura tejía alrededor de ambos. Continuó alimentando al cachorro con paciencia, gota a gota, no apartó su mano del minúsculo cuerpo del animal para poder sentir el latido temeroso de su corazón en su palma. Le susurró en voz baja y firme todas esas viejas historias que se filtraban desde las profundidades de su mente. Le habló de la vista desde la cima del Picú Rieyu en esos amaneceres únicos donde la niebla llenaba los valles hasta el borde como leche derramada. Le susurró al oído cuentos de los osos pardos que bajaban de las montañas para robar las manzanas que caían del jardín justo detrás de la escuela cuando llegaban los meses de octubre. Le describió cómo las lejanas cumbres montañosas se teñían de un azul profundo en los atardeceres de invierno, como se sucedían unas tras otras frente al cielo como olas gigantes congeladas en el tiempo. Habló hasta que su voz se cansó y se volvió ronca, porque había aprendido hacía muchos años, con la sabiduría de una maestra, que,
A veces lo más valioso que puedes ofrecer a un ser que tiembla de miedo es simplemente la voz de alguien que está allí y que nunca se irá. Cuando llegó la mañana del domingo, esa minúscula vida seguía respirando. Esto era, por sí solo, una victoria ganada. Sin embargo, Carmen sabía internamente una realidad desde la primera hora, había llegado al límite de sus propias habilidades y conocimientos. Lo que tenía delante no era un simple gato de establo que necesitara solo una caja caliente y un biberón. Este animal, fuera lo que fuera, necesitaba el toque de una mano profesional. En cuanto dieron las 8 y se abrieron las líneas telefónicas, llamó al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Río Seco, a 40 minutos al norte. Describió uno a uno lo que veía: pelaje blanco puro, esas garras gigantescas, llantos extraños que desgarraban el oído y manchas fantasmales escondidas en las profundidades del pelaje. Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio que congeló el tiempo. ¿Exactamente qué tamaño tienen las garras?, preguntó la funcionaria, con la voz tensa por la seriedad. Grandes, dijo Carmen, remarcando las palabras. Mucho más grandes de lo que se podría comparar con un gato doméstico. Cada una es casi tan ancha como mi dedo pulgar. Hubo otra pausa en el teléfono. ¿Pueden traérnoslo ahora mismo, sin perder ni un momento? Emilio estaba al volante. Carmen, con la caja de cartón en su regazo en el asiento del copiloto, mantuvo el aliento durante todo el camino con una mano sobre el lomo del cachorro como si le insuflara vida. La mañana había despertado con un frío brillante pero cortante como un cuchillo, las cumbres nevadas de los picos cortaban el azul infinito del cielo salvajemente, como los dientes de una sierra. Pero Carmen ni siquiera se dio cuenta de este magnífico paisaje exterior. Todo su mundo estaba atrapado en esas débiles respiraciones bajo su palma. Cuando llegaron al Centro de Vida Silvestre, un edificio bajo hecho de piedras grises bajo la sombra de hayas centenarias, los recibieron en la puerta la veterinaria jefa del centro, la doctora Inés Garrido, junto con los expertos Marcos Fuentes y Pilar Esteves. La doctora Garrido era una mujer alta y delicada de unos 50 años, con el pelo recogido en una trenza apretada, con esa actitud de acero, tranquila y enfocada, acostumbrada a tomar decisiones incluso en las mayores tormentas. Tomó la caja suavemente de las manos temblorosas de Carmen, la dejó sobre la mesa de exploración y levantó lentamente la toalla. En ese momento, la gran sala se sumió en un silencio profundo y estremecedor. La doctora Garrido, tras un largo y profundo silencio, fijó su mirada en esa minúscula criatura. Tomó una de esas garras desproporcionadas del cachorro en su palma, girándolas suavemente bajo la luz para examinar sus almohadillas rosadas. Apartó con sus dedos el pelaje blanco puro que recorría la columna del animal y observó los patrones de manchas fantasmales y débiles que había debajo. Con un movimiento sumamente minucioso y afectuoso, abrió la boca del cachorro y miró la línea de las encías. Luego, se enderezó con un peso que hacía sentir toda la carga sobre sus hombros y se volvió hacia su equipo. «Esto no es un gato doméstico», dijo. Su voz era firme y decidida como una roca, sin embargo, tras sus palabras se escondía una tensión que recordaba al aire cargado de electricidad antes de una tormenta. Carmen sintió este cambio repentino de energía en la habitación hasta en la médula. Esto es un cachorro de lince ibérico. Y si no me equivoco, es albino. He pasado 26 años en esta profesión, pero en toda mi vida no he oído ni visto nada igual. El silencio que cayó tras estas palabras tenía un peso tangible, concreto. Marcos Fuentes, experto en vida silvestre desde hace 14 años, dio un paso hacia la mesa y miró al cachorro con asombro, como si contemplara un milagro. Pilar Esteves, por su parte, se había llevado la mano a la boca por la sorpresa. «Un lince albino», murmuró Marcos, silabeando las palabras. «Increíble». Tal situación es increíblemente rara en la naturaleza, concluyó la doctora Garrido. Podría haber solo un puñado de casos documentados en todo el país.
Esa coincidencia genética que da lugar al albinismo real en los linces equivale a un milagro. La madre de este cachorro era sin duda una lince salvaje y de alguna manera debió separarse de ella. Los linces recién nacidos no pueden ni mantener su propia temperatura corporal durante las 2 primeras semanas. Si no lo hubieran encontrado en ese momento. Dirigió su mirada a Carmen pero no terminó la frase. No era necesario, el silencio lo decía todo. Carmen sintió que en su pecho crecía un sentimiento al que no podía poner nombre exacto. Era una mezcla de pura admiración, un deseo tembloroso de protección y ese afecto inquebrantable e irracional de haber mantenido con vida a esa minúscula vida durante toda la noche a pesar de todas las imposibilidades. ¿Y bien? Preguntó con voz trémula, ¿qué pasará ahora? Ahora nos hacemos cargo nosotros, dijo la doctora Garrido con esa suavidad que infundía confianza. Y le daremos a este pequeño la mejor oportunidad posible para que se aferre a la vida. Le pusieron de nombre Car. Este nombre lo había sugerido Marcos, recordando a su propia abuela. El cabello de su abuela también era blanco como la nieve y era una mujer mucho más resistente de lo que todos pensaban. El nombre, tal como hacen los nombres que siempre son correctos, se quedó sellado sobre él allí mismo en ese instante. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nuestra comunidad de amantes de los animales necesita tu apoyo. Que Dios te bendiga y te proteja. Cada día estamos aquí con una nueva historia. Sigue acompañándonos y no dejes de amar a los animales. La primera semana fue la más dura. Nieve llegó al centro con una deshidratación severa y un peso muy por debajo de lo normal, y su temperatura corporal fluctuaba peligrosamente a pesar de la incubadora climatizada en la que el centro la instaló. El termómetro subía y bajaba como si el cuerpo de la pequeña no hubiera decidido todavía si quería quedarse en este mundo o marcharse de él sin hacer ruido. La doctora Garrido administraba líquidos subcutáneos 2 veces al día y monitorizaba las constantes vitales de la cría cada 4 horas. El sustituto de leche materna especializado para linces, una fórmula calibrada para igualar el mayor contenido en grasa y proteína de la leche de lince salvaje, fue pedido a un proveedor veterinario en Zaragoza y llegó por mensajería urgente al día siguiente. Fuera, el invierno apretaba con fuerza. Las temperaturas en el valle habían caído a 8 grados bajo cero durante la noche, y la nieve había cubierto los pastos y los caminos de tierra con una capa blanca e ininterrumpida que amortiguaba todos los sonidos del mundo exterior. Dentro del centro, los calefactores zumbaban en silencio y el pasillo olía a desinfectante y a paja limpia y a ese olor indefinible, casi mineral, de los animales salvajes que viven en espacios cerrados. Marcos y Pilar se turnaban en las tomas nocturnas, que ocurrían cada 2 horas sin excepción. Ninguno de los dos se quejaba. Era parte del trabajo, la parte que nadie te explicaba del todo cuando estudiabas biología en la universidad. La parte que consistía en levantarse a las 2 de la madrugada en pleno enero con los pies helados y calentar una fórmula láctea para un animal que no sabía todavía que existías. Es una luchadora, dijo Pilar una mañana del tercer día, observando cómo Nieve agarraba el pequeño biberón especializado por primera vez con una ferocidad que parecía imposible para algo tan diminuto. Mirad eso. Está furiosa por tener hambre. Esa es la mejor señal que existe. Y lo era. Al final de la primera semana, Nieve había ganado 120 gramos y su temperatura se había estabilizado. Al final de la segunda semana, bebía con avidez del biberón y había empezado a gatear con la determinación tambaleante de un juguete de cuerda por las toallas suaves de su recinto. Su pelaje blanco crecía ahora más espeso, y las manchas fantasmales debajo eran más visibles, un hermoso patrón tenue de rosetas y rayas que en un lince normal habría sido de un dorado leonado, pero que en ella aparecía en tonos de marfil y crema, como un dibujo a lápiz sobre papel blanco. Sus ojos, cuando por fin se abrieron el 10º día, eran de un rosa pálido y luminoso, la marca inconfundible del albinismo verdadero, y parpadeaban ante el mundo con una expresión de curiosidad sorprendida y permanente. Carmen vino cada sábado.
Llegaba siempre a la misma hora, poco después de las 10 de la mañana, con el coche lleno de escarcha en el parabrisas y el aliento haciéndose visible en el aire frío del aparcamiento. Nunca pedía coger a Nieve en brazos. Lo entendía. Pero se quedaba de pie ante la ventana de observación de la sala de rehabilitación y miraba a la cría blanca explorar su recinto, golpeando los juguetes colgantes diseñados para desarrollar sus reflejos de caza, abalanzándose sobre los señuelos en movimiento que el personal arrastraba por el suelo con un sedal de pesca. Y sentía algo callado y enorme moverse dentro de ella. Como se siente la corriente de un río cuando te metes hasta los tobillos en la orilla. El centro seguía protocolos estrictos para la crianza de animales salvajes. El contacto humano se mantenía en el mínimo absoluto necesario para la alimentación y la atención médica. Nadie le hablaba a Nieve con los tonos arrulladores y afectuosos que podrían haber usado con un gatito doméstico. Nadie la sostenía más tiempo del necesario. El objetivo era siempre el mismo. Mantener al animal salvaje, preservar los instintos y la desconfianza que marcarían la diferencia entre la vida y la muerte cuando fuera liberada. Era, admitió la doctora Garrido en privado a Carmen durante una de sus visitas semanales, la parte más difícil de este trabajo. Querer algo lo suficiente como para asegurarte de que no te quiera a ti. Carmen lo entendió perfectamente. Había pasado 32 años haciendo exactamente lo mismo. Queriendo a niños de 9 años lo suficiente como para empujarlos hacia adelante, hacia el mundo, hacia todo lo que había más allá de su aula, aunque cada septiembre tuviera que empezar de nuevo desde cero y dejar ir a los del año anterior sin saber a dónde irían. A la cuarta semana, Nieve comía alimento sólido. Codorniz y conejo crudos cortados en trozos diminutos, la dieta de un depredador salvaje en miniatura. A la sexta semana, había sido trasladada a un recinto exterior más grande con cobertura natural. Troncos caídos cubiertos de musgo helado y una pequeña fuente de agua que se congelaba por las noches y que el personal descongelaba cada mañana con agua templada. Había empezado a acechar saltamontes con una concentración y una paciencia que parecían demasiado sofisticadas para una cría de apenas 6 semanas. Agachada en la nieve con sus ojos rosados fijos y sus enormes zarpas bien plantadas, cada músculo en tensión con la aritmética antigua de la persecución. Está lista, dijo Marcos una tarde de mediados de febrero, observando a Nieve a través de la valla de tela metálica. Su aliento formaba nubes blancas en el aire helado. Está cazando. Está alerta. Ya no se acerca a nosotros voluntariamente. Eso significa que está lista. ¿Pero lista para qué? Un lince albino en el estado salvaje se enfrentaba a desafíos que ninguna cantidad de rehabilitación podía prepararla del todo para afrontar. Su pelaje blanco, tan llamativo y hermoso, era también una desventaja. No podía fundirse con las sombras del bosque como sus parientes de pelaje leonado. Sería visible para los depredadores. Le costaría emboscar a sus presas. Las probabilidades ya estaban apiladas en contra de cualquier animal salvaje huérfano que regresara al bosque. Para Nieve, eran todavía más altas. Necesita a su madre, dijo la doctora Garrido con sencillez. Es la mejor protección que puede tener cualquier lince joven. Y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Fue Asunción quien lo informó primero. A principios de febrero, casi 7 semanas después de haber encontrado a Nieve en el contenedor de detrás de la gasolinera, llamó a Carmen con una nota extraña en la voz. Hay un lince merodeando por el descampado de atrás, dijo. Lo he visto 3 veces ya, siempre al anochecer. Sale del borde del bosque y camina por ahí como si estuviera buscando algo. Olisquea el suelo cerca del contenedor y luego vuelve al monte. Fermín, el de la gasolinera, también lo ha visto. Carmen llamó al centro de fauna de inmediato. La doctora Garrido bajó esa misma tarde con Marcos y un par de cámaras de rastreo. Instalaron las cámaras en el límite del bosque detrás de la gasolinera y a lo largo del corredor de matorrales que conectaba el descampado con la ladera boscosa que había sobre él.
En menos de 48 horas tenían su respuesta. Las imágenes de las cámaras de rastreo mostraban a una lince hembra, sana, bien musculada, con las orejas con mechones característicos y la cola corta de punta oscura de su especie, apareciendo en el mismo lugar cada noche justo después del ocaso. Emergía del matorral de la auréola en el borde del descampado, cruzaba la grava despacio y se movía en un patrón de búsqueda deliberado alrededor de la zona del contenedor. Se detenía, bajaba el hocico al suelo y olisqueaba en barridos largos y concentrados. Luego levantaba la cabeza y escuchaba, con sus orejas girando como pequeñas antenas parabólicas, orientándose hacia cada sonido. Después de varios minutos así, se daba la vuelta y desaparecía de nuevo entre la maleza. Cada noche. La misma hora. El mismo patrón. Los mismos movimientos de búsqueda sistemáticos y metódicos. Está buscando a su cría, dijo la doctora Garrido. Y había algo en su voz que Carmen no le había escuchado nunca antes. Una aspereza, una inestabilidad, como si las palabras mismas tuvieran bordes afilados. 7 semanas. Lleva volviendo 7 semanas. La sala quedó en silencio durante un tiempo largo. ¿Podemos?, empezó Carmen. Sí, dijo la doctora Garrido. Lo vamos a intentar. Lo planificaron para un viernes al anochecer de finales de febrero, la hora en que las cámaras de rastreo mostraban que la madre aparecía con mayor regularidad. El día era frío y quieto. El cielo de invierno estaba teñido de un malva profundo sobre las cimas nevadas, y las últimas luces del sol arañaban el horizonte en franjas de cobre y rosa antes de desvanecerse del todo. En el valle, las luces de las casas empezaban a encenderse una a una como brasas en la oscuridad. Marcos bajó a Nieve desde el centro en una jaula de transporte ventilada, manejándola con el cuidado de quien transporta algo hecho de cristal. El equipo se reunió en el borde del descampado de la gasolinera una hora antes del ocaso. La doctora Garrido, Marcos, Pilar, 2 voluntarios adicionales del centro, Carmen, Emilio y Asunción. Se colocaron a una distancia de unos 100 metros detrás de una pequeña loma que ofrecía una línea de visión despejada al claro, pero los mantenía a sotavento y fuera de la vista directa. Pilar instaló un telescopio de observación. Marcos colocó la jaula de nieve cerca de la base de un tejo centenario en el borde del descampado, en un parche de hierba helada y nieve pisada, cerca del mismo lugar donde Asunción la había encontrado 7 semanas atrás. Luego abrió la puerta de la jaula. Nieve no salió de inmediato. Se quedó dentro de la jaula abierta durante varios minutos, con sus ojos rosados muy abiertos, su nariz trabajando furiosamente, procesando un mundo de olores que su recinto nunca había contenido. Tierra y musgo y agua de arroyo y el olor verde y afilado de las plantas vivas y, debajo de todo, el olor vasto y antiguo del bosque mismo. Luego, despacio, salió a la nieve. Tenía 8 semanas de vida ahora y había crecido considerablemente, casi el doble del tamaño que tenía cuando Carmen la sostuvo en la palma de una mano por primera vez. Pero seguía siendo pequeña, seguía pareciendo frágil, un destello pálido contra la nieve azulada de la tarde de invierno. Empezó a llorar. Era el mismo sonido que había hecho en la cocina de Carmen aquella primera noche. Fino, agudo, salvaje, pero más fuerte ahora, más claro, cruzando el claro y llegando hasta los árboles con una nitidez que cortaba el aire helado como una hoja. Nieve estaba de pie en la nieve y lloraba a su madre, y el sonido era el sonido más antiguo del mundo. Pasaron 20 minutos. La luz cambió, se suavizó, convirtió las montañas al oeste en siluetas azul oscuro contra un cielo que pasaba del malva al índigo. Los primeros búhos comenzaron a llamarse desde el bosque. El viento bajó hasta casi nada. El frío se hizo más denso, más quieto, como si el propio aire contuviera la respiración. Entonces el matorral de la auréola se movió. La madre lince salió del matorral como si hubiera sido vertida desde él. Baja, fluida,
Cada músculo de su cuerpo en tensión con la particular energía de un animal que quiere desesperadamente avanzar y se obliga a moverse despacio. Era hermosa de una manera que cortaba la respiración. Su pelaje era el dorado leonado de la hierba invernal, salpicado de manchas y rayas oscuras, y sus ojos eran el ámbar profundo del buen vino añejo, y estaban fijos en la cría blanca que había en el claro con una intensidad que parecía doblar el aire a su alrededor. Las orejas con sus mechones característicos apuntaban hacia adelante, rígidas, orientadas hacia aquel sonido delgado y urgente que llevaba 7 semanas buscando sin descanso. Se detuvo en el borde del bosque. 30 metros de nieve. Luego 25. Nieve la vio. Los llantos de la cría cambiaron, se volvieron más agudos, más urgentes, más desesperados. Dio un paso tambaleante hacia el animal más grande, luego otro, luego se detuvo, insegura. Nunca había visto otro lince. No sabía lo que estaba mirando, pero algo más antiguo que el conocimiento, más antiguo que la memoria, más profundo que cualquier cosa que pudiera aprenderse en un recinto o enseñarse con manos humanas, la estaba empujando hacia adelante. La madre dio otro paso. Luego otro. Estaba cerca ahora. 15 metros. 10. Se detuvo de nuevo y bajó la cabeza y olfateó el aire lenta y largamente, tomando el olor de su cría perdida a través de la distancia que quedaba entre las dos. Las orejas giraban, los bigotes temblaban, cada sentido concentrado en aquel punto blanco que brillaba como una llama pequeña sobre la nieve azulada. El claro estaba absolutamente quieto. Nadie en la loma detrás del telescopio de observación se atrevía a respirar. Carmen tenía los dedos de Emilio entrelazados con los suyos con tanta fuerza que podía sentirle el pulso. Asunción tenía los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio, como si estuviera rezando algo sin palabras, algo anterior al lenguaje. Pilar había dejado de mirar por el telescopio y miraba directamente con los ojos muy abiertos, incapaz de interponer ningún instrumento entre ella y lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces la madre lince cerró la distancia. Caminó los últimos metros sin vacilación, sin el cuidadoso tanteo de los minutos anteriores. Caminó hacia su cría de la manera en que probablemente había caminado hacia su guarida 100 veces antes, directamente, con determinación, con la tranquila confianza de una madre que sabe exactamente a dónde va. La nieve crujía suavemente bajo sus patas en el silencio absoluto de la tarde de invierno. Bajó la cabeza y presionó su hocico contra la cara de nieve. Y la cría blanca respondió empujando hacia adelante, hundiéndose en ese contacto con una necesidad que resultaba casi dolorosa de contemplar desde la loma. La madre la olfateó minuciosamente. La cara, las orejas, el vientre, las arpas enormes y desproporcionadas que sobresalían bajo su diminuto cuerpo. Realizó el inventario antiguo que las madres de todas las especies realizan. La evaluación sin palabras que hace la única pregunta que importa. ¿Es mía esto? Duró quizás 30 segundos. Para Carmen, de pie en la loma con las lágrimas corriéndole libremente por las mejillas enrojecidas por el frío y la mano de Emilio apretando la suya tan fuerte que podía sentirle los huesos, duró toda una vida. Luego la madre lince abrió las mandíbulas, tomó con suavidad el pescuezo de nieve entre sus dientes y la levantó del suelo. La cría blanca quedó inmóvil de inmediato, instintivamente. Su cuerpo asumió la curva pasiva de una cría siendo transportada, las patas colgando, los ojos entrecerrados, todo el peso de su pequeño ser entregado sin reservas a aquellas mandíbulas que la sostenían con una delicadeza que parecía imposible para una bestia salvaje. La madre se volvió hacia el borde del bosque con nieve colgando de sus mandíbulas como una pequeña linterna blanca, y caminó de vuelta al matorral de la auréola, y la maleza se cerró detrás de ellas, y desaparecieron. Nadie en la loma habló durante un tiempo largo. El cielo sobre las montañas se había vuelto de un índigo profundo, y las primeras estrellas aparecían en el este con esa claridad particular que solo tiene el cielo de invierno en las noches sin nubes, afiladas y frías como agujas de hielo.
El búho real llamó desde el bosque oscuro una vez, 2 veces, y luego guardó silencio. El frío había descendido varios grados más y el aliento de todos formaba nubes pequeñas y blancas en el aire inmóvil. Fue Pilar quien finalmente rompió el silencio. «Ha vuelto», dijo, y su voz era apenas un susurro. 7 semanas. Y nunca dejó de buscar. Marcos tenía los ojos brillantes. Miraba el punto donde el matorral había tragado a las 2 linces y su expresión era la de alguien que acaba de presenciar algo que no sabe muy bien cómo nombrar, algo que no cabe del todo en ninguna categoría profesional ni en ningún protocolo de rehabilitación. La doctora Garrido estaba de pie un poco aparte del grupo, con los brazos cruzados sobre el pecho y la vista fija en el borde del bosque, y en su cara había algo que Carmen no había visto nunca en los meses que llevaba conociéndola. Una suavidad. Una rendición pequeña y voluntaria ante algo más grande que cualquier ciencia. Emilio puso el brazo alrededor de los hombros de Carmen y ella se apoyó en él sin decir nada, mirando el bosque oscuro y quieto que había engullido a Nieve, y pensó en todas las noches que había pasado sentada en la cocina con aquella caja de cartón en la mesa y una jeringa cuentagotas en la mano y una voz que no paraba de hablar porque había aprendido que a veces lo más importante que puedes ofrecerle a una criatura asustada es simplemente el sonido de alguien que no se va a marchar. Y ahora alguien que no se había marchado durante 7 semanas se había llevado a su pequeña de vuelta a casa. Las cámaras de rastreo permanecieron instaladas durante todo el invierno. Durante las 2 primeras semanas después del reencuentro, no registraron nada. El bosque estaba quieto. Era como si la familia de lince se hubiera disuelto en la vasta inmensidad verde y blanca de la sierra y hubiera desaparecido del todo, de la manera en que lo hacen las cosas salvajes, envolviéndose en el bosque como en una manta y haciéndose invisibles. Luego, a principios de marzo, las cámaras empezaron a capturar destellos. La primera imagen llegó de una cámara instalada en una haya vieja a lo largo del corredor del arroyo, a casi 1 kilómetro del descampado de la gasolinera. Era una toma nocturna en infrarrojo, granulada y espectral, y mostraba a una lince hembra moviéndose entre un grupo de helechos cubiertos de escarcha con 3 crías siguiéndola en una línea suelta y tambaleante. 2 de las crías tenían el pelaje normal, manchado y leonado, las marcas estándar de los jóvenes linces ibéricos. La tercera era blanca como la nieve reciente. Eran aproximadamente del mismo tamaño, aproximadamente de la misma edad. Nieve y sus hermanos. Durante las semanas siguientes, las cámaras capturaron a la familia una y otra vez. Siempre de noche, siempre en movimiento, siempre juntas. La madre guiándolas a lo largo del lecho del arroyo en fila india, sus huellas en la nieve blanda formando una línea perfecta de puntos. Las 3 crías revolcándose en un claro mientras la madre las observaba desde una roca por encima de ellas, con las orejas en alerta y la cola moviéndose despacio de un lado a otro. Nieve agachada junto a sus hermanos manchados en el borde del agua, las 3 fijas en alguna presa invisible bajo la superficie helada. La cría blanca era inconfundible en cada imagen. Un fantasma luminoso moviéndose por el bosque oscuro y nevado. Y en cada imagen estaba exactamente donde debía estar, junto a su familia, en el monte. Eso era su derecho de nacimiento. La doctora Garrido compiló las imágenes de las cámaras de rastreo en un informe para la Comisión Autonómica de Fauna Salvaje, documentando lo que creía que era el primer caso confirmado de un lince ibérico albino silvestre reunido con éxito con su madre e integrado en una camada salvaje en el norte de España. El informe fue recibido con considerable interés profesional. Varias revistas académicas solicitaron datos de seguimiento. Un profesor de Ecología de Fauna Salvaje de la Universidad de Oviedo calificó el caso de notable y esencialmente sin precedentes. Pero había una fotografía en particular que Carmen Villanueva guardó. Había sido tomada a finales de marzo, en una mañana azul y fría en la que las cimas de los picos seguían blancas de nieve pero los valles empezaban a mostrar los primeros verdes tímidos de la primavera que se abría paso entre el invierno.
Los alisos de las orillas del arroyo tenían ya sus primeros brotes, pequeños y pegajosos, y el cielo era de ese azul limpio e inmenso que solo aparece en los días claros de transición entre estaciones, cuando el aire ha sido lavado por semanas de nieve y todavía no ha sido enturbiado por el calor. La cámara de rastreo había sido activada al amanecer, y la imagen que capturó estaba bañada por la luz suave y dorada de la primera hora de la mañana filtrándose entre las ramas del hayedo. Mostraba a la madre lince descansando sobre una roca ancha y plana junto al arroyo, su cuerpo relajado, sus ojos entrecerrados en la satisfacción tranquila de un animal que ha comido bien y no tiene ninguna razón para moverse. A su lado, dispuestas en un montón suelto de pelaje y zarpas y mechones en las orejas, las 3 crías dormían. Las 2 manchadas estaban acurrucadas contra el flanco de su madre, con las caras escondidas. Nieve estaba tumbada ligeramente aparte de ellas, su cuerpo blanco extendido en un parche de luz solar que caía a través de un hueco en el dosel de ramas sobre ella y la iluminaba como algo sacado de un cuadro, cálida y brillante y completamente en paz. Carmen hizo imprimir y enmarcar la fotografía, y la colgó en la pared junto a la ventana de la cocina, al lado del lugar donde había pasado aquella primera noche larga con un cuentagotas y una oración y una voz que no paraba. La miraba cada mañana mientras tomaba su café con leche. La madre, las crías, la blanca resplandeciendo en la luz. Y comprendió algo sobre el mundo que siempre había sabido, pero que nunca había visto expresado con tanta claridad. Que el amor no es siempre algo que puedes quedarte. Que a veces el acto más valiente del amor es devolver algo al lugar al que pertenece. Que la devoción de una madre, ya sea humana o salvaje, ya camine sobre 2 patas o sobre 4, es una fuerza que no cede ante el tiempo ni ante la distancia ni ante la vasta indiferencia del mundo. Una fuerza que busca y sigue buscando hasta encontrar lo que ha perdido y llevarlo a casa. Emilio la encontró allí una mañana de abril, de pie junto a la ventana con el café enfriándose en las manos, mirando la fotografía con una expresión que él había visto antes. La expresión que solía poner el último día de cada curso escolar cuando se quedaba en la puerta del aula y veía alejarse a sus alumnos hacia todo lo que les esperaba después. ¿Estás bien?, preguntó. Carmen sonrió. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, cálida y clara, trazando un rectángulo luminoso en el suelo de piedra. Fuera, los herrerillos cantaban en el manzano del jardín, animados y veloces, celebrando el primer calor verdadero de la temporada. Y en algún lugar en una ladera boscosa al norte del pueblo, una lince blanca se estaba despertando junto a su madre y sus hermanos en una guarida que olía a tierra y a musgo húmedo y al calor profundo y constante del hogar. Estoy muy bien, dijo. Y era verdad. No olvides suscribirte y seguir con nosotros para más historias increíbles. Adiós, nos vemos luego.